Jesucristo, roca eterna. Isaías capítulo 19 versículo 16 nos dice la palabra de Dios así: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Amén. Isaías 23:9 dice: Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Amén. Los capítulos 19 al 23 del libro de Isaías revelan la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones vecinas de Israel. Demuestran que ninguna potencia humana perdura al margen del Creador y que su juicio no busca la destrucción, sino quebrantar la soberbia para reconciliar a los pueblos y unirlos en su adoración. Amén. El capítulo 19 de Isaías presenta un oráculo de juicio y futura restauración sobre Egipto, revelando la bancarrota de la sabiduría humana y la misericordia redentora de Dios. Amén. La confusión de Egipto y el fracaso de sus ídolos. Versículos del 1 al 15. Jehová cabalga sobre una nube ligera y entra en Egipto, haciendo que sus ídolos tiemblen y el corazón de sus habitantes desmaye. Dios alborota a los egipcios unos contra otros y anula sus consejos, entregándolos a un rey violento. Las aguas del Nilo se secan, dejando sin sustento a pescadores y obreros. Los príncipes y sabios consejeros actúan con necedad por el espíritu de vértigo enviado por el Señor. Teológicamente, esto enseña que la grandeza económica y la sabiduría de los imperios se desploman cuando Dios juzga la idolatría. Amén. El terror de Egipto y el reconocimiento de Dios de Judá. Versículos del 16 y 17. En aquel día los egipcios se mostrarán temerosos ante la mano levantada de Jehová de los ejércitos. Asimismo, la tierra de Judá será motivo de espanto para ellos debido al propósito que Jehová ha decretado. Esto evidencia que el orgullo de las naciones opresoras se quiebra ante el Dios soberano. Amén. La futura restauración, sanidad y unidad de Egipto con Israel. Versículos 18 al 25. El capítulo culmina con una promesa de gracia. 5 ciudades de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán fidelidad a Jehová, y se levantarán un altar en su territorio. Jehová se revelará a los egipcios escuchándolos y sanándolos tras disciplinarlos. Se abrirá un camino de comunión entre Egipto y Asiria, formando una triple alianza con Israel, con la declaración: bendito el pueblo mío Egipto y la obra de mis manos Asiria, e Israel mi heredad. Amén. Versículos 23 al 25. Así el juicio divino busca la reconciliación de las naciones bajo el reino del Dios verdadero. A su nombre gloria. Amén. El capítulo 20 de Isaías presenta un acto profético y simbólico sobre la caída de Egipto y Etiopía, revelando la inutilidad de confiar en potencias extranjeras. Amén. La señal profética de Isaías, versículos 1 y 2. En el año en que el comandante enviado por Sargón, rey de Asiria, atacó y tomó Asdod, Jehová ordenó al profeta Isaías que se quitara el cilicio de sus lomos y el calzado de sus pies, caminando desnudo y descalzos. Versos 1 y 2. Teológicamente, esto muestra cómo Dios utiliza la vida de un profeta como un anuncio viviente y gráfico para advertir a las naciones sobre el juicio inminente. Amén. El significado del juicio sobre Egipto y Etiopía. Versículos 3 y 4. El Señor explica que la conducta de Isaías durante 3 años fue una señal de que el rey de Asiria llevara cautivos y desterrados a los egipcios y etíopes, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas y una absoluta deshonra. Esto evidencia que la derrota militar despoja a los imperios soberbios de toda su falsa dignidad y esplendor. Amén. La vergüenza de las alianzas humanas. Versículos 5 y 6. Los moradores de las costas se turbarán y avergonzarán al ver la destrucción de Etiopía, que era su esperanza, y de Egipto, que era su gloria. Ante la catástrofe exclamarán con desesperación: ¿cómo podrán escapar si confiaron en ellos para ser librados de Asiria?
Así, el texto sagrado concluye exponiendo la derrota total de poner la confianza política en alianzas humanas en lugar del Creador. Alabado sea el Señor. Amén. El capítulo 21 de Isaías presenta una serie de oráculos sombríos sobre la caída de Babilonia, Edom y Arabia, revelando el peso de la angustia humana y la necesidad de una vigilancia espiritual. Amén. El desierto del mar y la caída de Babilonia, versículos del 1 al 10. El oráculo inicia con una visión aterradora de tribulación que viene del desierto, describiendo al profeta profundamente conmovido y aterrorizado ante la traición y el saqueo que sufrirán Babilonia y Elam. Se ordena poner las mesas y vigilar, levantando a los capitanes para ungir el escudo, mientras el centinela apostado en la torre reporta la caída inminente de la gran ciudad idólatra. Teológicamente, esto muestra que ningún imperio opresor puede resistir el juicio soberano de Dios por más fortificado que parezca. Amén. La carga de Duma o Edom, versículos 11 y 12. Desde Seir, Edom, alguien clama incesantemente al centinela preguntándole cuánto falta de la noche y qué novedades hay. El centinela responde con una advertencia enigmática: la mañana viene, pero también la noche. Si quieren inquirir, vuelvan a consultar y regresen. Esto evidencia la incertidumbre y la desesperación de las naciones enemigas que buscan respuestas en medio de la oscuridad del juicio. Amén. La carga sobre Arabia y la gloria desvanecida de Kedar, versículos del 13 al 17. El oráculo final se dirige contra los bosques de Arabia y las caravanas de los denaditas, obligados a refugiarse y esconderse por causa de la espada y la guerra. El Señor sentencia que dentro de un año exacto, como los años de un jornalero, toda la gloria de los hijos de Kedar será consumida y los arqueros sobrevivientes quedarán reducidos a un número muy pequeño. Así, el texto sagrado concluye recordándonos que la autosuficiencia de los pueblos nómadas y comerciantes se desvanece ante el plazo inexorable de la justicia divina. Alabado sea Dios. Amén. El capítulo 22 de Isaías presenta un severo oráculo de reprensión contra el Valle de la Visión, Jerusalén y sus líderes, revelando la ligereza espiritual del pueblo ante el juicio y el cambio de administración en el palacio. Amén. La ligereza frívola de Jerusalén ante el asedio, versículos del 1 al 14. El profeta cuestiona por qué toda la población ha subido a las azoteas en medio de una ciudad alborotada y llena de júbilo mundano, a pesar de que muchos de sus guerreros han muerto no por la espada, sino de hambre o de temor en la huida. Isaías expresa un dolor profundo, pidiendo que los dejen llorar amargamente por la devastación de su pueblo, ya que es un día de alboroto, angustia y hollamiento enviado por Jehová de los ejércitos en el Valle de la Visión. Aunque los líderes preparan las armas, reparan el muro y acumulan agua, no miran al hacedor ni tienen en cuenta al que lo planeó desde el tiempo antiguo. En lugar de humillarse con llanto y cilicio ante la crisis, la actitud de la gente es de fiesta. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Amén. Versículos 12 y 13. Por ello, Dios sentencia que este pecado no le será perdonado hasta la muerte. Versículo 14. Teológicamente, esto enseña la gravedad de responder con indiferencia, placer y autosuficiencia ante el juicio inminente de Dios. Amén. El juicio contra el mayordomo soberbio Sebna, versículos 15 al 19. El Señor envía a Isaías a amonestar a Sebna, el mayordomo del palacio, quien había construido un sepulcro lujoso en las alturas de la roca con arrogancia. Dios anuncia que lo arrojará con violencia, lo envolverá como a un ovillo y los desterrará a una tierra amplia donde morirá avergonzado, quitándole su puesto y su vestidura de honor por haber deshonrado el reino con su soberbia. Esto evidencia que los abusos de poder y la vanidad de los funcionarios terrenales son destituidos por la soberanía de Dios. Amén. El relevo de Eliaquim y la fragilidad del poder humano,
versículos 20 al 25. En aquel día, Dios llamará a su siervo Eliaquim, hijo de Hilcias, a quien vestirá con la ropa de autoridad de Sebna, le entregará el poder y lo constituirá como padre para moradores de Jerusalén y para la casa de Judá. Eliaquim recibirá la llave de la casa de David, de modo que lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que nadie cierra, lo podrá abrir, sino estableciendo como un clavo firme en un lugar seguro y como un trono de honra para la casa de su padre. Sin embargo, el capítulo concluye con una advertencia sobre la fragilidad humana. Aquel clavo hincado en lugar seguro será quitado, se romperá y caerá, y la carga que sobre él pendía se perderá, porque Jehová ha hablado. Así, el texto sagrado muestra que toda posición de poder terrenal es temporal y dependiente del Señor. Alabado sea Dios. Amén. El capítulo 23 de Isaías presenta un severo oráculo de juicio contra la rica ciudad comercial de Tiro y su vecina Sidón, revelando la caída de la soberbia mercantil y la futura restauración de su influencia. Amén. El lamento de las naves de Tarsis y la caída comercial de Tiro, versículos del 1 al 9. El oráculo inicia anunciando la destrucción de Tiro, cuyas naves que venían de Tarsis se quedan sin puerto donde refugiarse al enterarse de la noticia en la tierra de Chipre. Los moradores de la costa, los mercaderes de Sidón y los que cruzaban el mar enmudecen, pues la ciudad marítima se alimentaba de las riquezas y cosechas del Nilo, transportadas a través de las grandes aguas. Sidón se avergüenza al saber que el mar y la fortaleza del océano declaran que Tiro ha quedado desolada, sin hijos ni jóvenes. Al enterarse Egipto, habrá dolor por la ruina de Tiro, obligando a sus habitantes a huir hacia Tarsis y aullar con lamento por su ciudad alegre y de antiguo origen. Teológicamente, este bloque expone cómo Jehová de los ejércitos decretó esta humillación para envilecer la soberbia de toda gloria humana y desacreditar a los potentados de la tierra. Amén. A su nombre gloria. La invasión de los caldeos y la libertad temporal de Tarso. Se insta a los habitantes de Tiro a cultivar su tierra y cruzar hacia Tarsis como un río desbordado, pues ya no tienen la protección de una autoridad firme. El Señor extendió su mano sobre el mar y estremeció los reinos, dando mandamientos contra Canaán para destruir su fortaleza. Se advierte a la hija profanada de Sidón que huye a Quitín, aunque ni siquiera allí hallará descanso. El profeta recuerda que la nación de los caldeos, y no los asirios, fue la que fundó a Tiro para las bestias del desierto, levantando sus torres de asedio, destruyendo sus palacios y convirtiéndolas en ruina, lo que hace estallar en llanto a las naves de Tarsis porque su fortaleza ha sido arrasada. Amén. El olvido de 70 años y la santificación de las ganancias de Tiro. Versículos 15 al 18. El capítulo concluye profetizando que Tiro será puesta en el olvido durante 70 años, el tiempo correspondiente a los días de un rey. Al cumplirse este plazo, les sucederá a Tiro lo de la canción de la ramera. Tomará el arpa, recorrerá la ciudad y tocará con habilidad para que se acuerden de ella. Al cabo de los 70 años, Jehová visitará a Tiro, lo cual volverá a sus ganancias comerciales y fornicará de nuevo con todos los reinos de la tierra. Sin embargo, sus ganancias y su riqueza serán consagradas y apartadas para Jehová, no siendo atesoradas ni guardadas egoístamente, sino destinadas para sustento abundante y vestidos hermosos para los que moren delante del Señor. Así, el texto sagrado muestra que incluso las riquezas de las naciones opresoras terminan rindiéndose y sirviendo a los propósitos del Dios vivo y verdadero. A su nombre, gloria. Amén. Concluimos. Estos capítulos nos enseñan que la historia humana y el destino de las naciones están firmemente sujetos a la justicia y los propósitos de Dios. Los poderes mundanos se desmoronan y la falsa seguridad en las alianzas humanas fracasa, pero el propósito redentor del Señor trasciende la frontera. Lo que inicia
como severos juicios divinos sobre la soberbia de la tierra, se transforma en un llamado universal de gracia, anticipando un futuro donde la paz y la adoración genuina reemplazarán el orgullo y la guerra. Alabado sea Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu soberanía gobierna sobre las naciones y tu misericordia es grande, más grande que nuestros errores. Gracias por quebrantar nuestra autosuficiencia, sanar nuestras heridas y llamarnos a formar parte de tu reino de paz y amor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.